Hola, qué gusto estar de nuevo aquí en los micrófonos de la cabina de Tangente con todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Recuérdense, nosotros vivimos y matamos por el pinche algoritmo. Así que, por favor, háganos la gran campaña. Compartan el contenido de Tangente. A quien no le haya llegado, dele a la campana de suscribirse y síganos en todas las redes. Nos ayuda muchísimo. Por eso es que somos, no sé si ustedes sabían, si no les comparto. Ahora les voy a presentar a los invitados honorables que tenemos. Pero no sé si sabían este datazo. Tangente es el tercer podcast de los producidos a nivel nacional. Wow. El número 1 en política y noticias. ¿Cuántos hay? Hay un chingo. Pero lo importante son quienes están en el 1 y en el 2. El rezo del Rosario de la Arquidiócesis de Escuintla. Y el 2 es el podcast de Casa de Dios, Cash Luna. Sí, no podés competir. O sea, Tangente es casi una religión ya. No. Sí, la tercera en importancia en el país. Pero digamos con los otros dos, ¿cómo podés, verdad? O sea, en fin, yo quisiera que diezmaran los suscriptores de Tangente, pero creo que tendríamos que generar otro tipo de contenido. Pero bueno, divago, y no quiero divagar mucho. El día de hoy vamos a hablar, de hecho, de un tema muy serio. Así que pongámonos serios. Y lo digo porque tenemos gente de primer nivel, gente que son amigos de la casa, pero eso no quiere decir que en Guatemala no se haga de veras academia de primer nivel, sobre todo para el abordaje de temas muy complicados. Y el tema de hoy vamos a hablar de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos? Porque es un tema muy sensible, es un tema que está pegando muy duro en el país. Objetivamente podemos decirlo, esto ya no es propaganda, esto ya no es percepción, la violencia ha subido. Sin embargo, es un tema que se aborda generalmente con poco rigor, se aborda de una manera irresponsable, es un tema muy político y sensible. Entonces creemos que lo que podemos hacer en este caso es traer a la gente que sí sabe del tema, que lo puede hablar con un abordaje científico y además academia hecha en Guatemala. Y tenemos a los amigos del think tank Diálogos, Fact Tank, creo que les gusta decirse también. Tank. Perdón, pues. Tank. Un tank. Un tank. Bueno, y aquí tengo, digamos, a un par de tiburones de ese tanque. Del Shark Tank. Tengo aquí a un amigo de la casa y miembro del equipo de Tangente también, el director académico de Diálogos. ¿Cómo estás, Daniel Núñez? Hola, Javier. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con vos. Y también tengo aquí, primera vez que lo tenemos en los micrófonos de Tangente, a quien dirige el Observatorio de Violencia de Diálogos específicamente, y estoy hablando con Walter López. Bienvenido. Gracias, Javier, es un gran honor estar con ustedes acá. Mexicano, pero viviendo en Guatemala hace años. Hace 15 años. Hace 15 años, sí. Ok. Todavía forzado, ¿verdad? No pierdo la esperanza de regresar un día a mi país, pero estoy contento acá. No, buenísimo. Y gracias porque creo que va a ser importante para la audiencia entender mejor este fenómeno que lo vemos en los titulares todos los días. Es un fenómeno que tiene la presión muy grande del gobierno en este momento. Es un dato objetivo. Este es el gobierno en el cual el problema le ha hecho crisis después de años de una macro tendencia de violencia a la baja. A grandes rasgos, y nos van a corregir aquí, pero venía la tendencia homicida en descenso básicamente desde la época del gobierno de la UNE a medio periodo, más o menos, justo coincidiendo con la salida del actual ministro casi, cuando entra Carlos Menocal, después de indicadores de disparo de la violencia de los gobiernos anteriores, específicamente en el gobierno de Berché, pero también venía una tendencia anterior, el gobierno de Alfonso Portillo, el gobierno del PAN, y esa tendencia se podía atribuir a muchas razones. Esos son fenómenos de muchas causas interrelacionadas de una forma muy compleja, pero lo que sí se sabe y se miraba objetivamente es que los indicadores más claros de violencia te decían que iba a la baja. Y vamos a decir por qué son los más claros, ¿verdad? Y básicamente es porque los muertos no se pueden barrer debajo de la alfombra. Hay cosas muy sensibles en las cuales puedes decir van a la baja porque hay menos muertos, o menos homicidios por lo menos. Sin embargo, con este repunte, entonces cabe preguntarse por qué. Entonces, yo quisiera un poco que nos conceptualizaras, Dani, el problema de cómo es que hay que estudiar violencia, cómo lo abordan ustedes, para que después ya veamos en qué momento y qué tanto ha subido, ya apoyados con el observatorio que dirige Walter. Pero problematizanos, danos un poco a los que no sabemos del tema, entender qué se observa en violencia y cómo se mide el fenómeno. Bueno, gracias, Javier. Sí, creo que le dijiste bien a Leticia, ¿verdad? Que violencia podemos
conceptualizarla de muchísimas maneras, formas muy amplias o muy acotadas. Transdoc. ¿Qué hace Transdoc? Empodera el rol del reclutador y también del reclutado, el que está buscando talento y el que está buscando empleo. El reclutador puede crear los filtros según su criterio y las acciones del candidato le brindan elementos de juicio para una selección acertada. Esas son herramientas del siglo XXI para poder gestionar el talento humano, captarlo y también para captar las oportunidades de empleo. No lo pienses más, entra a www.transdoc.com. Tu oportunidad puede estar a un clic de distancia. El gran problema siempre es cómo medirla. Entonces, nosotros lo que hacemos en parte es medir la cantidad de homicidios, pero incluso ahí es difícil. Si a mí me preguntan ahorita, ¿la violencia este mes subió o bajó? Depende de con qué estamos comparando. Y realmente uno con las estadísticas puede decir lo que uno quiera, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo claro. Entonces, estrangular los datos para que confiesen lo que vos querés. O sea, es como decía, esta anécdota, no sé quién me la dijo, pero era este profesor que le decía a la estudiante, un profesor de estadística que le decía, la estadística es la ciencia que te demuestra que si tu vecino tiene 2 carros y vos no tenés ningún carro, los dos tienen en promedio un carro. Sí. ¿Verdad? Entonces, depende. Si me decís, bueno, está subiendo o bajando ahorita, depende. Si yo hago un análisis de este trimestre comparado con el trimestre anterior o con el mismo trimestre el año pasado o hace 5 años, me van a salir historias distintas. Entonces, nosotros en Diálogos hemos tratado de hacerlo de forma lo más objetiva posible y transparente. Entonces, todos pueden ver en nuestra página cómo la medimos. Y básicamente tenemos el sistema previo, que es un sistema de predicción de violencia homicida. Lo que hace este sistema está alimentado por datos históricos a nivel municipal del 2001 a la fecha y genera predicciones de 6 meses a partir de la fecha que vos hagas esa predicción. La predicción la genera en un rango de 2 cifras con 70% de confianza. O sea, te dice, los homicidios en Guatemala a nivel nacional en mayo tienen que estar entre 100 y 200, con 70% de confianza. Eso es una de las cosas que hacemos. El problema que tenemos con eso es que si la cifra sale por encima de ese dato, la interpretación es un poco compleja, porque lo que veníamos diciendo desde el 2023 es las cifras cuando salían por encima de ese límite superior, decíamos, no es que esté subiendo la tendencia, la violencia, sino que está bajando menos de lo esperado, ¿verdad? Entonces eso cuesta un poquito entenderlo, entonces modificamos el sistema y ahora incluimos otro indicador que es la tasa interanual de homicidios. ¿Qué es la tasa interanual? Es el promedio de tasas de los últimos 12 meses. Entonces, con eso puedes comparar, por ejemplo, ahorita, junio estamos, ¿verdad? Entonces, la tasa interanual de junio es el promedio de los últimos 12 meses comparada con la tasa interanual de junio del año pasado, que es el promedio de los 12 meses anteriores. Entonces, ahí puedes ir viendo la tendencia. Y cuando vimos del 2009 a enero de este año, nunca se había dado el fenómeno de que la tasa interanual en un mes fuera mayor que la tasa interanual del mismo mes, el mes anterior. Entonces, ¿eso qué significaba? Que siempre se mantenía la tendencia a la baja que veníamos observando desde el 2009. A partir de febrero empezamos a detectar que la tasa interanual ya es más alta que el mismo mes el año anterior. Entonces, eso ya es un indicador. Igual el modelo previo también registró cifras de violencia por encima del límite superior. Entonces, con esos 2 indicadores ya dijimos, bueno, esto ya significa una subida, una reversión de la tendencia. Sí hay que ser claros acá de que no sabemos cómo se va a comportar esta tendencia en los siguientes meses. Puede ser que tengamos una reducción buena y que regrese a los niveles normales y la tasa interanual vuelva a ser más baja que la del año pasado. Pero ahorita se ha mantenido febrero, marzo y abril, sí, creo que todos los meses, ¿verdad? Hasta mayo. De junio todavía no tenemos solo para ver si entendemos, digamos, lo que están tratando de hacer ustedes con analizar la data de esta forma es tratar de eliminar la distorsión que podría ocasionarse y tratar de detectar que verdaderamente el alza obedece a causas estructurales, que algo está pasando sin saber cuáles son. No, saber que no. El fenómeno no te dice, digamos, nuestra herramienta no te dice nada sobre las causas.
No que te diga de las causas, pero digamos que te pueda indicar de esta forma como lo que estás haciendo básicamente es, si estuviéramos estudiando otra cosa, te está como tratando de suavizar la curva y de eliminar el error. De alguna forma entiendo yo que lo que nos estás planteando es un instrumento que por lo menos te dice, hay algo a nivel estructural, no sé qué. No voy a aventurar ni a ver las causas, pero te dice, hay algo que es distinto y sí está afectando. Sí, la tasa interanual sí te dice, mire, o sea, Porque si no, solo mirarías datos de subió o bajó, es muy sencillo. Exacto. Con eso que me estás diciendo básicamente básicamente patrones en el tiempo. Eso. Y algo que no expliqué es de que previo... el algoritmo en el que está basado es un algoritmo que se llama Prophet, que lo creó Meta, la empresa que está detrás de Facebook, y básicamente usa tres medidas de análisis para generar estas proyecciones, estas series de tiempo proyectadas a futuro. La tendencia de los datos que vos le alimentes, la estacionalidad y fechas especiales. Entonces, ¿cómo se interpreta? Si, por ejemplo, ahorita en junio, previo, la cifra oficial está por encima del límite superior de previo, la forma correcta de interpretarlo es, en junio algo está pasando que está haciendo que los homicidios se comporten diferente a como se han comportado en junio durante los últimos 20 y pico de años. Por eso. Entonces, algo está pasando. Exactamente, por eso. O sea, lo que estás tratando de hacer con esto es una herramienta que te quite la distorsión, el ruido y la sobrereacción potencial a simplemente ver subir, bajo y que le sirva al que hace las políticas públicas y al que las implementa, el decir, hey, tenemos que hacer algo porque estructuralmente está comportándose distinto la violencia. Sí, y lo que le quita previo también a uno es como cierta libertad de interpretación, porque no hay, o sea, bueno, aquí está muy claro de que algo está pasando este mes, pero si yo quisiera distorsionar con los datos estadísticos así sin ningún tipo de tratamiento, entonces yo puedo encontrar cómo decirte si la violencia ha subido o está igual o está, es solo de cómo enmarcas vos los datos. Entonces eso te quita previo. Claro. ¿Verdad? Va, entendiendo eso, paso con Walter. Quisiera entender, Walter, ya que haces el observatorio y lo dirigís, la gente también es traído a ustedes por PariSmart de Himalaya. El hepatoprotector, eso quiere decir que protege nuestro hígado contra los efectos del alcohol. La mejor práctica es tomarse la cápsula con el primer trago para pasar mucha mejor la recuperación al día siguiente, que el hígado esté protegido, hidratarse siempre y beber con moderación. Así que recuérdense ustedes, si va a salir, si va a beber 1, 2, 3 copitas, acompáñelas en el primer trago con la cápsula de PariSmart de Himalaya. La venden en las tiendas de supermercado principales y Super 24. Que nos contes entonces qué tanto ha subido la violencia, porque si lo que nos indica esta herramienta explicada cómo funciona por parte de Dani es, sí está subiendo. Sí es una tendencia, sí es real, sí sostenida en el tiempo, ya son varios meses, casi, si me decís febrero, es casi lo que llevamos del año. Entonces la siguiente pregunta que me parecería a mí sucedánea serían dos cosas, ¿verdad? Lo primero es, ¿qué tanto ha subido? Y después lo otro sería preguntar obviamente cosas como, ¿dónde ha subido? ¿Verdad? Pero si nos pudieras entonces explicar el comportamiento a través del observatorio, a la luz de esas dos preguntas, ¿qué tanto ha subido y dónde ha subido? Sí, gracias, Javier. Sí, lo que hacemos en el observatorio es ser muy responsables con los datos, porque detrás de los datos son personas que han perdido la vida, ¿no? en el país. Y haciendo una comparación entre enero y mayo del año anterior, tenemos que la cantidad de homicidios más, o la cantidad de personas asesinadas más en este periodo, en este año, son 269. ¿no? Y un dato muy preocupante es que el 55% de esos homicidios se concentran en dos municipios, la ciudad de Guatemala y Villanueva. Y no es en toda la ciudad de Guatemala, son varias zonas en las que los homicidios se han incrementado. Está la zona 18, está la zona 24, la zona 5 y la zona 21 en Guate, ¿sí? Especialmente la zona 18. ¿no? Y en Villanueva es la zona 12, la zona 4 y la zona 1. Pero después, si te quieres ir al 80% más, casi todos los municipios son alrededor de la capital, excepto Colombia, Costa Cuca, que también tiene un problema muy especial. Colombia, ¿qué dije yo? Colombia, Costa Cuca. Colombia, rock. Colombia. Entonces, sí, está concentrada, o sea, la violencia a través del tiempo se concentra
Tenemos una nueva herramienta, además de Previo, que es el barómetro de la violencia, la vamos a lanzar pronto. Y lo que vemos en este barómetro es cómo se comportan los homicidios mes a mes, con la tasa municipal de homicidios, con la tasa nacional y con el récord histórico de la tasa interanual. Entonces, esto nos permite tomar una radiografía del mes y compararla con el mes anterior, pero también con años anteriores. Y eso es muy interesante. Y encontramos regiones calientes, ¿no? Petén, el centro, algunas regiones de oriente y algunos comportamientos que varían en la zona sur, en la frontera con Chiapas, ¿no? Pero este incremento de hoy no es exclusivo, pero sí es predominantemente concentrado en la capital. Y solo para agregar aquí, Javier, un dato que tenemos aquí de Previo, la tasa interanual en mayo de 2025 fue de 17.2. En mayo de 2024 fue de 16, tasa interanual. O sea, un incremento de 1.2 sería el... Si por eso, medir pero en de esa oídos forma el incremento. poco doctos suena, eso es poquito, pero yo entiendo, porque los he oído ustedes. Digamos, lo preocupante es que esta es la primera vez que vemos que ocurre esto del 2009 a la fecha. Nunca había ocurrido eso. Entonces, eso quiere decir que podemos estar empezando a ver el repunte, ¿verdad? Sí. O la pero reversión todavía no de responde, la tendencia. y yo sé que es una pregunta difícil de responder, pero es ¿qué tanto ha subido? Porque otra forma como se mide muy mal la violencia es la percepción de la gente y cómo se cubre. Entonces aquí vienen las páginas, viene Soy 502, puede ser Prensa Libre, La Hora, Muerto Diario, lo que sea. Pero la percepción de las personas ha subido un montón. O te dicen la evidencia anecdótica también, ¿verdad? O sea que de repente te asaltaron en los últimos 2 años y es que eso antes no pasaba a mí. Antes ya tenía años de que no me han asaltado. Entonces todavía eso no me responde para entender, digamos, eso qué tanto significa. Es que es difícil esa pregunta, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo por eso te ponía los parámetros. De enero a mayo del año pasado, tenías una cantidad de homicidios. En este momento tienes 269 más. ¿Qué tanto es eso? Responder eso, al menos desde una cuestión técnica, es muy difícil, porque son 269 personas más. Son 269 personas que perdieron la vida por una acción violenta. Cuantificar eso, decir eso es mucho o es poco, híjole, es algo muy aventurado. Pero sí se puede usar, digamos, las cifras de, si quieres seguir con las cifras, la tasa de homicidios, por ejemplo, en el 2009 fue como de 47. Y hoy tenemos una de 17.2, o sea, mucho más baja que en esa época. O sea, no estamos en los niveles que ni cerca de los niveles que estábamos en el 2009. Que yo me recuerdo, yo no vivía acá y yo tenía pesadillas con eso. O sea, yo soñaba y que le pasaban cosas a mi familia, por ejemplo, ¿verdad? Porque uno veía todo el tiempo noticias sobre eso. Entonces, digamos, yo diría que es un incremento menor y que esperamos que no se mantenga en el tiempo. El problema es de que si esto empieza a subir y vemos la reversión de la tendencia y que además, así como la disminución, nadie pudo nunca explicar así de forma científica por qué ocurrió esa. Sí tenemos ciertas ideas de por qué se redujo, pero no certeras, ¿verdad? Entonces ahorita empieza a subir y no sabemos tampoco por qué. Entonces les pregunto, uno tenía la idea y otra vez hay que irla recalibrando de varias cuestiones que uno tenía, digamos, en el ideario. Uno pensaba, por ejemplo, antes del Plan Colombia, Colombia era una ciudad extremadamente violenta. Uno pensaba antes, por ejemplo, Caracas, Venezuela, como un epicentro de violencia, Quito. Pensaba después ya en Centroamérica, decía, el régimen de Ortega, si algo tiene es que hay poca violencia, entonces Managua es tranquila, pero Tegus, San Pedro Sula, El Salvador antes de Bukele, Ciudad de Guatemala, el oriente de Guatemala, la zona narco de Guatemala, digamos, donde se disputaba la plaza, ¿no? Donde había gobernabilidad narco. Ya después si nos íbamos a México, centros urbanos, obviamente la parte narco. Uno decía, esas son las áreas violentas. Entonces, otra vez les pregunto, sabiendo que Guatemala en esos momentos tenía indicadores casi de lugares de guerra y que todavía, digamos, objetivamente, comparado con otros lugares del mundo, Guatemala seguía siendo un país violento a pesar de que estábamos en ese descenso sostenido por casi 15 años. ¿Cómo estamos en este momento a nivel de violencia? Después de haber tenido esos 10 años, como 15 años sostenidos de descenso,
¿Cómo estamos ahora comparado, digamos, con otras regiones? Que sería otra forma para mí, digamos, de decir qué tan violentos estamos para que la gente lo entienda más allá de las cifras, que es muy académico, más el mundo de ustedes, o más el cifra de la distorsión de la cámara de eco en la cual nos metemos cada uno escogiendo qué página de internet consultamos, qué cuenta de Twitter seguimos, etcétera. Sí, aquí sería como de comparar, ¿verdad?, las tasas de homicidios a nivel regional con las de otros países. Solo, digamos, una cuestión ahí que hay que notar. Vos puedes tener una sociedad donde haya un montón de asesinatos. Y de hecho aquí hay municipios en el oriente donde uno va y sabes que hay unas tasas altísimas y mata, pero la gente te dice, aquí es re tranquilo. A mí me pasó en Guastatoya, yo llegué a hacer trabajo de campo ahí hace muchos años y las tasas eran altas, las cifras no tanto, pero digamos las tasas a nivel comparado con otros municipios eran altísimas y la gente, aquí es la ciudad de Dios, me decían, aquí es tranquilo, aquí porque no ya pasa tienen nada. normalizado que el sol sale cuadrado y se redondea a plomazos. Yo siempre digo esto, tiene que ver con el tipo de violencia que estás viendo. La percepción se afecta mucho por el tipo de violencia. Cuando en Oriente matan Cuando se a están alguien, matando entre narcos, por ejemplo, es eso tranquilo. es violencia dirigida. Ajá, y están tranquilo todo. Porque la gente dice, son narcos, si yo no me meto a eso, a mí no me va a pasar nada, ¿verdad? Pero cuando pasa, es un asesinato al azar que nadie entiende por qué, o las extorsiones generan ese sentimiento de, puchis, a cualquiera le puede caer esto, es violencia indiscriminada, ¿verdad? Entonces la violencia indiscriminada genera esta percepción así de peligro, de querer huir. O en zonas donde vos decís, antes ahí no había antes ahí un no había, asalto. aquí nunca mataban a nadie, ¿verdad? Es Y como, entonces, me recuerda esa frase del guasón de Dark Knight, cuando dice, es que se mueren un montón de soldados en la guerra y nadie dice nada, pero yo mato a un alcaldito y todo el mundo pierde la cabeza. Exacto. Pero es un poco eso, ¿no? Es un poco eso. Es un La tema violencia normalizado donde hay violencia y cuando eso sale de tu canon, entonces la percepción se dispara. Sí, es violencia, es la percepción entre violencia dirigida o violencia indiscriminada. Y esto no es idea mía, sale de un libro de Statis Calivas sobre la lógica de la violencia durante las guerras civiles, precisamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importantísimo tomar en cuenta. Y algo que no mencionamos, que las extorsiones han ido al alza desde el 2008 a la fecha, así exponencialmente, al menos las denuncias a las que nosotros tenemos acceso por solicitudes de información pública. Entonces, eso puede estar también generando esta percepción de que estamos en un caos. También sí hay un montón de noticias que están saliendo en medios y eso podemos hablar más adelante, ¿verdad? De asesinatos en grupos, a personas que atacaron a 11, que atacaron a 6, que apareció un cuerpo, que mataron a no sé quién. O sea, eso también obviamente genera esa percepción, ¿verdad? Pero por eso, para entender otra vez, porque mi pregunta era más o menos comparado con otros lugares de la región, ¿qué tan violento es Guatemala? La ciudad. Sí, pues no solo la ciudad. ¿Qué tan violenta es? Me puedes caracterizar el oriente, el occidente, por ejemplo, que no tiene siempre idea de que el occidente es tranquilo, el altiplano especialmente, o lugares, digamos, está correlacionado también étnicamente, lugares de mayoría de población indígena, uno las tiende a asociar de que son más pacíficos, pero son como grandes generalizaciones que se han quedado en el ideario. Yo quisiera que nos calibraran ustedes un poco eso. ¿Qué tan violenta es Guatemala? Y pintame la paleta de colores, ¿verdad? Sí, es que depende del punto de comparación que tú tengas, ¿no? Si Daniel se va hasta el 2009, obviamente no tenemos las mismas tasas ni los mismos niveles. Si tú te comparas con el año pasado, la lectura es otra. Claro. Idealmente, no tendría que haber aumentos tan significativos o tan importantes, ¿no? Idealmente tendrías que mantener, bueno, no mantener, pues, pero poder controlar las actividades criminales a partir de atacar los lugares donde normalmente se dan, ¿no? Los datos son datos del PLADEC, son datos que tiene la inteligencia de la PNC y que es más violenta que el año pasado, eso te puedo decir, que el año antepasado, que el año... pero comparada con otros lugares. Con otras regiones. Ayer estaba leyendo un informe y América Latina es uno de los lugares más violentos en el mundo, a pesar de que tiene menos población que otras regiones. Pero Guatemala no está entre los primeros 10, ¿no? Hay otros países todavía por encima de Guatemala, comparado con la región. ¿Cómo cuáles?
está Haití, está México, Colombia, Brasil, ¿verdad? Honduras. Honduras, sí. Son países que nos llevan la delantera por las Históricamente dinámicas. estaba El Salvador antes de Bukele. Sí, antes de Bukele, El Salvador ya no está, ¿verdad? Pero es el punto de comparación que eliges para responder esa pregunta y es tramposa en el sentido de cómo quieres responderla, ¿verdad? Si eres un funcionario que está interesado en suavizar, vas a compararte con otras regiones y vas a usar datos de hace 10 años, de hace 12, y si quieres politizar la respuesta, vas a decir, no, estamos peor que el año pasado, ¿no? Entonces es complicado siempre hablar de números, primero porque son personas que deberían estar vivas y que no lo están, y que es difícil clasificar, medir ese incremento, ¿no? Idealmente tendría que ser el menos posible, ¿no? O ir en reducción. Solo para agregar ahí lo que dice Walter, también, digamos, en términos internacionales, la OMS, por ejemplo, define una tasa mayor a 10 por cada 100,000 habitantes como una tasa, digamos, de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, Guatemala tenemos una tasa de ¿cuánto es la tasa que les dije? De 17.2 ahorita, tasa interanual. ¿Qué quiere decir? Son 17.2 por cada 100,000 habitantes en un año. Exacto. No, eso es como en ese mes. Este es mensual. Una tasa para, digamos, la gente que nos escucha, es un porcentaje por 100,000, sí. ¿Verdad? O puede ser por 10,000 o puede ser por 1,000. Pues es una división, ¿verdad? Es una división. Es una tasa. Exacto, es una tasa. Entonces lo que te dice ahí es de que, bueno, el país es una medida que se usa para hacer análisis comparativos con otros países, con otras ciudades, dependiendo de cuánto. Y eso ya no lo enmarca. Entonces, digamos, a pesar del descenso, es una región violenta. O sea, digamos, sí, Guatemala es un país objetivamente violento con estas indicadores que también alguien lo calibró en algún momento y sería una discusión larga decir si está o no. O sea, puedes decir por qué 10 sobre 100,000 habitantes es... Pero digamos es violento, ¿verdad? Pero está en una región violenta y estando en esa región violenta no es de los más violentos. Eso sería lo que... Sí, hasta ahorita. Sí, hasta ahorita sí. Ok. Y para agregar a lo que estaba diciendo Walter, depende de qué estamos hablando. Ahorita estamos hablando de violencia homicida, ¿verdad? Sí. Y ahí el patrón sí es claro. O sea, son las regiones que mencionó Walter: el oriente, el sur, el área metropolitana, Petén, algunas regiones fronterizas. Eso se mantiene. Si hablamos de violencia doméstica, cambian los patrones. O sea, ahí miras otra cosa. Incluso violencia dependiendo por sexo, ¿verdad? Eso es algo interesante. Los asesinatos de mujeres, las muertes violentas de mujeres se distribuyen de manera más homogénea en todo el país y no tanto como las muertes de hombres, que sí están enfocadas en ciertas regiones del país, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante. Como sociólogo te podría hacer 1,000 preguntas con eso, digamos, para aventurar hipótesis de por qué se da. Total, ajá, ahí hay un montón de hipótesis, ¿verdad? Como sociólogo vos, solo quiero aclarar. Como sociólogo. Algo que sí es, digamos, importante notar acá, y aquí hay un estudio de hecho en el que participó nuestro colega y amigo Carlos Mendoza. Es un estudio sobre homicidios por arma de fuego a nivel nacional. Hicieron un análisis estadístico, una regresión con varias hipótesis, plantearon varios modelos y encontraron cosas interesantes, ¿verdad? Los homicidios por arma de fuego a nivel municipal ocurren más a medida que en los municipios, pues quizás esto les va a sonar obvio a algunos, pero no es tan obvio. A medida que aumentan las tasas de tenencia de armas de fuego, las tasas de portación de armas de fuego, uno puede pensar, es lógico, ahora si hay asesinatos violentos por arma de fuego, van a pasar en lugares donde hay armas de fuego. Pero primero hay que notar que son armas de fuego legalmente registradas, que eso es importante, ¿verdad? Porque podría ser que en otras regiones donde no hay armas registradas, tal vez ahí sería más, digamos, notoria los niveles de violencia, y no es así. También esto ya se ha debatido mucho y yo creo que hay mucha evidencia en contra de esto que voy a decir, pero en su momento, en los 90, se hablaba de que las armas de fuego podrían tener un efecto disuasivo. Es decir, si vos tenías una sociedad armada, tal vez te la pensabas 2 veces en asaltar o en pelearte con alguien porque te podían matar. Entonces el argumento era, miren, tener armas no necesariamente genera violencia, y yo creo que se ha demostrado que sí, ¿verdad? Las armas de fuego son un facilitador tremendo de violencia. Incluso te enojas con alguien y estás en esta
tenés armas y estás metido en la emocionalidad de la situación, le metes un balazo y lo matás, y tal vez fue sin querer. Hasta te arrepentís en el momento y decís, Lo que pasa es que son temas complicados cuando te metes en el tema de que la gente siente, por ejemplo, es que los delincuentes no piden permiso para tener un arma y uno de ciudadano no tiene ni siquiera una institución a la cual lo va a proteger a uno, y encima me ponen la traba de tener el arma, y se vuelve como complicado vender ese tipo de cosas. Solo quería interrumpirte con una cuestión para entender. Regresamos al tema de los homicidios porque es el parámetro más fácil de medir de la forma, porque los muertos es difícil barrerlos debajo de la alfombra. Sí. Alguien murió y eso tiene que irse a registrar. Pero en algún momento hablaste del tema de las extorsiones. Hay otras formas de violencia, obviamente. Hay robos, hay extorsiones, hay, me imagino yo, secuestros, miles de formas. Pero esas siempre sufren un subregistro, me imagino siempre. Yo. Entonces, por siempre. Eso es que esos indicadores se tienen que ver distintos. Y me imagino también si en algún momento no es nada más de decir subió, entonces sube este PAP, porque en algún momento puede ser que si la institución tiene mayor licencia social, credibilidad, la gente acude más y empieza a subir el registro, cuando realmente no es que esté subiendo el fenómeno, sino lo que está subiendo es lo que antes la gente no reportaba. Está descendiendo su registro. De hecho, eso es lo que nosotros dijimos en un par de estudios que sacamos de las extorsiones. O sea, la subida que miramos del 2008 a la fecha, planteamos ahí 5 hipótesis de por qué. Pero una de ellas es ¿cómo es el crecimiento de la cobertura a nivel nacional de instituciones como las fiscalías contra la extorsión del Ministerio Público o de la IPANDA, de la PNC. Entonces vas viendo cómo van subiendo las denuncias a medida que se va abriendo paso la institución en todo el territorio nacional. Entonces, o sea, la correlación es más fuerte a nivel de que la presencia institucional crece. O sea, hay más lugares a cuales acudir para poner la denuncia. Exacto. A que la correlación sea porque es un fenómeno de la criminalidad está subiendo. Sí, exacto. Y ahí lo que serviría es hacer encuestas, ¿verdad? Entonces la única encuesta es la EMPEVI y ahí... Sí, ¿cuál es la EMPEVI? La Encuesta Nacional de Percepción de Violencia y Seguridad, creo que es así. Voy a buscar el nombre exacto. Esa la hicieron en el 2018 y... ya tenemos datos viejos. Sí, pero te permite ver, por ejemplo, en ese momento, las personas que contestaron la encuesta, solo de las personas que fueron extorsionadas, el 65% no denunció. Entonces, ¿qué te dice eso? Así a grosso modo, ¿verdad? Si ahorita tenés 3,000 denuncias de extorsión, quiere decir que eso solo es el 35% de las personas que fueron realmente extorsionadas a nivel nacional. El otro 65% no dijo nada, ¿verdad? Sí. No lo reportó. Entonces, podría ser un fenómeno probablemente es un fenómeno muchísimo más grande de lo que estamos viendo en los números de denuncias, ¿verdad? Claro. Sí, y otra de las cosas que nos explicaba un director de la policía es que además de la presencia, las personas tienen confianza de ir a denunciar. ¿Verdad? Entonces, sí, esa licencia social, esa credibilidad. Y eso es interesante porque sería bueno analizar qué es lo que hace que las personas tengan confianza de ir a denunciar un delito como este, porque en este estudio del Banco Mundial que es sobre crimen organizado y violencia en América Latina, describen el crimen organizado y uno de las alas fuertes o de los pilares del crimen organizado, independientemente si es narcotráfico, si es pandilla o si es cualquier grupo criminal, es la extorsión. Es un mecanismo muy fuerte que utilizan en diferentes expresiones, ¿no? Y que genera mucho temor por las represalias, por el tipo de acciones que pueden tomar y que funciona, ¿no? Entonces, a la par de la presencia estatal, la confianza que genera la presencia es importante también, sería importante analizarla, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una persona confíe para ir a poner una denuncia de extorsión? Y digamos, cuando se ha perdido tanto el camino como en Guatemala, no sé si se ha perdido porque alguna vez se tuvo, ¿verdad? Pero he oído de ese modelo en el cual te dice que la presencia del crimen empieza con una fase predatoria, después esta se vuelve parasitaria, después simbiótica y terminamos con las fuerzas de seguridad sin credibilidad porque entendemos que están relacionadas de una manera en que son parte de las estructuras mafiosas. Lo acabamos de ver en la noticia de algo que siempre hemos sabido los guatemaltecos, y es que las extorsiones salen de los centros
carcelarios. Y salen, obviamente, donde eso pasa con el conchavamiento con las autoridades del sistema penitenciario, que es de las pústulas más podridas que tiene el... ¿Vieron cuánto le duró ahora el segundo director del sistema penitenciario? No, la noticia que salió de los apartamentos que encontraron construidos en Pavoncito del Consejo de los 9, de la Mara Salvatrucha, ¿verdad? Apartamentos de 2 pisos y todo, y dicen que están los videos de cuando están entrando los materiales y todo. O sea, las cárceles son una cuestión aparte, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un tema que hay que digamos, viendo los patrones de violencia homicida que hemos registrado, que los mencionó Walter al inicio, en las zonas de la capital y en Villanueva, ahí hay una de las hipótesis que se ha tirado ahí en los medios y en otros espacios, es esta lucha que está ocurriendo a lo interno de la Mara 18, del barrio 18, ¿verdad? Y yo creo que eso es bastante interesante y bastante posible que pueda estar relacionado con este incremento de violencia que estamos viendo actualmente. Yo no sé si vos estás familiarizado cómo están organizadas las más pandillas. O menos, pero creo que sería bueno repasarlo. Pero solo entonces estamos entrando en la fase del programa que obviamente es la pregunta más difícil de responder, y es por qué está subiendo la violencia. Y las hipótesis. Y que es difícil para académicos como ustedes porque les frustra, porque no pueden dar una respuesta simple. No. Y la gente también se frustra porque no recibe una respuesta simple. No, pero aquí hay unas hipótesis que tenemos. Exactamente. Entonces, si nos contás por dónde va, y por supuesto, es súper interesante el tema de que nos expliques. Por ejemplo, hemos visto a Juan Francisco Solórzano Fopa, que fue fiscal y que le gusta de hablar en estos temas en sus redes sociales. Tiene conocimiento también de su paso por el MP, participó en desarticular estructuras de extorsión y las pandillas, y las conoce, y que él te actualiza a veces de esas noticias, de esa inteligencia todavía, las fuentes que tienen algunos sobre esas pugnas que hay. Pero por favor, explícanos cómo es que funciona ahí. Solo antes de entrar al tema de las pandillas, solo quería mencionar rapidito las otras variables de este estudio, porque creo que es relevante para la pregunta. Los homicidios de arma de fuego a nivel municipal ocurren más a medida que aumenta la tasa de tenencia de armas de fuego, la tasa de portación, aumenta la tasa de muertes por enfermedades hepáticas causadas por el consumo de alcohol. Esa fue una medida que usaron los autores para tratar de hablar un poco también del machismo y de la cultura del honor y la cultura de las armas y echarse los guaros, ¿verdad? Pero es interesante que estadísticamente esté correlacionada, y no solo correlacionada, sino causalmente relacionada, ¿verdad? Aumenta también a medida que disminuye el porcentaje de población rural, el porcentaje de población indígena, que coincide con los patrones, a medida que disminuye la densidad poblacional. Esto no lo explican los autores, pero creo que tiene que ver con Petén, ¿verdad? Como Petén es tan grandote y con poca población. Densamente. Y hablando un poco de lo de la presencia estatal, aquí, digamos, los autores tratan de medir de alguna forma la presencia del Estado, y acuérdate que siempre hay lo que uno tiene en la mente de concepto y los datos disponibles, ¿verdad? Entonces usaron en su momento la presencia del MP y sí la encontraron significativa. Entonces, en términos de, digamos, estadísticos a nivel macro, tenemos un patrón muy claro y concentrado de la violencia homicida con arma de fuego, ¿verdad? Y las armas de fuego son un tema aparte. Pero ahora, viendo los patrones estos que estábamos hablando, y regresando al tema de las pandillas, la hipótesis de lo del barrio 18 es interesante, porque básicamente, las pandillas, el barrio 18, igual que la Mara Salvatrucha, son organizaciones jerárquicas. Tienen una especie de consejo hasta arriba, que son... en el caso de Barrio 18 son pandilleros que tienen una larga trayectoria en la pandilla, están todos encarcelados y dirigen a las clicas desde afuera, ¿verdad? Cada clica tiene su ranflero, hay aparte entre, digamos, el consejo y está el ranflero y el primer palabra, que son como los voceros, digamos, ¿verdad? Y debajo de ellos hay el segundo palabra, el tercer palabra, y luego vienen los homies, y luego vienen todos los banderas, chequeos y todos estos otros digamos, individuos que no están oficialmente en la pandilla, pero que aspiran a estar. Esto es una estructura sacada de los estudios de José Miguel Cruz, ¿verdad? Que él ha hecho estos estudios, hizo encuestas en el Triángulo de Centroamérica y entrevistas con pandilleros. Entonces, esta es la estructura explicada por ellos mismos, cómo funciona. Entonces, este consejo es bien importante porque es como la junta directiva de la pandilla. Y desde el año pasado estás viendo
notas periodísticas de que están apareciendo muertos en las cárceles, asesinados, y no se habla más. O sea, seguramente la gente que trabaja en ese ámbito, la policía y todo, sabe qué está ocurriendo, pero en los periódicos no se dice mucho, solo salen las noticias. Eso no había pasado. Entonces, ¿qué pasa? Se muere, matan a uno de estos, ¿verdad? Y entonces hay un vacío de poder, porque él estaba a cargo probablemente de varias clicas que controlaban ciertas zonas en Guatemala. Y entonces ahí podés ver, ¿sí?, pugnas de poder, básicamente, por pelearse por el territorio. Entonces yo creo que eso es bastante importante, ¿verdad? El barrio 18 también se dice en la gente que ha estudiado esto. Nosotros hicimos un estudio pequeño con jóvenes que habían estado en las pandillas hasta abajo. Pero te dicen, o sea, el barrio 18 es diferente a la Mara Salvatrucha en términos organizativos y culturales. El barrio 18 es un poco más como menos rígido, un poco más desordenado. La Mara Salvatrucha es como más, hasta hay unos que hablan de esto es una mafia, no es una pandillita, ¿verdad? Es una cuestión mucho más militarizada, mucho más rígida. Lo ves en las normas que tienen las prohibiciones, el tipo de drogas que pueden usar unos versus los otros. Entonces creo que eso es importante. A ver, por ejemplo, ahorita con lo que hicieron estas requisas en Pavoncito, donde están el Consejo de los 9, que es el Consejo de la Mara Salvatrucha. Eso no sé qué repercusiones puede tener, ¿verdad? La Mara Salvatrucha es más chiquita, mucho más sofisticada que el barrio 18, pero puede tener tal vez, ¿verdad?, algún tipo de repercusión en términos de violencia homicida. Yo creo que el ministro Jiménez, digamos, lo adelantó, dijo a ver qué va a pasar con esto, ¿verdad? Vamos a ver, pero bueno, entonces la Mara Salvatrucha, igual que el barrio 18, tiene una estructura similar, jerárquica. La diferencia es de que en el caso del barrio 18 le dicen la rueda, ¿verdad? La rueda, y son como, yo conté la vez pasada 27 en uno de los reportes periodísticos. En el caso de la Mara Salvatrucha son 9, ¿verdad? Entonces es el Consejo de los 9. Entonces yo creo que esa es una hipótesis plausible que coincide con el patrón urbano de zonas que nosotros hemos encontrado en Guatemala y Villanueva, ¿verdad? Adelante, Walter. No, sí, solo aportar que en América Latina existen 15 mercados ilícitos que se han documentado, que son nichos de poder para los grupos criminales, ¿no? Entonces, y yo creo que para Guate podemos analizar el mercado de las drogas, el tráfico de armas, ¿sí?, y el tráfico de personas, ¿no? Pero y la extorsión, que es otro mercado también. Yo creo que esta reestructuración de poder a nivel de las organizaciones criminales tendría que ver quizá con cubrir esos espacios de poder y territorios, porque esa es otra de las hipótesis, que se están disputando espacios de droga. Y para el crimen organizado, atender esos 15 mercados es vital. Y cuando hay este resquebrajamiento de las estructuras, de los liderazgos, tú pones una cadena de alimentos frente a otra y la competencia es leal, entre comillas, ¿no? Bajo los precios, pongo ofertas. Aquí no, aquí es por violencia letal. Entonces, claro, es la misma dinámica, es controlar un mercado ilícito a partir de imponer el poder. ¿Y cuál es el poder que se utiliza? Pues el que tiene mayor impacto, que es quitarte la vida, ¿no? Entonces yo creo que esta dinámica de analizar estos mercados o estas economías ilícitas y cómo te posicionas frente a tu competidor, creo que podría estar generando también este incremento de la violencia, ¿no? Tiene mucho sentido, porque no solamente es apropiarse de los mercados ilícitos, sino eliminar al competidor principal, ¿no? Y si se están reestructurando las pandillas y los liderazgos sagrados ya no son tan sagrados y son objetivos, eso puede generar todavía mucho más violencia. Sí, digamos, cuando te hablan del crimen organizado, por ejemplo, hay gente que saca modelos de equilibrio puntuado, digamos.
a los Jay Gould, ¿verdad? O sea, hay equilibrios en el momento donde hay la coexistencia de grupos, se zonifican o tienen algún acuerdo, un entente a nivel de, vos controlas, por ejemplo, gambling y prostitución y juegos de azar, vos controlas ilícitos, dentro de los ilícitos tu mercado es este, pero a mí me interesa este, pero en un momento me interesa a mí este también, y uno desplaza al otro. Esa es entonces una de las hipótesis, es de las más fuertes y coincide con... No sé si más fuerte, pero ¿no? es una plausible. Ya, por eso, pero digamos coincide con los patrones empíricos que estamos viendo. pero también con información que no sé, yo sé que ustedes no manejan eso, pero digamos están en ese mundo y también han hablado con autoridades, coincide con información de las dinámicas de lo que está pasando y todo. Estamos en medio de una lucha. Hay una variación ahí también que ha hablado tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Gobernación, y es un nuevo jugador. El nuevo jugador, el White Fence, que yo creo que Walter sabe más de esto, ¿verdad? ¿O no? No, es que el Ministerio Público tiene una línea de investigación con respecto a un nuevo grupo criminal, que son los White Fence, que operan en ciertas partes de la ciudad capital, y que es un nuevo actor, ¿no? Y que está presente. ¿Quiénes son? Porque es primera vez que escuchamos de ellos. San Juan, San Pedro y Zacatepec y Ampuc. San Pedro y Ampuc. Mira, supuestamente, nosotros no sabemos, pero la hipótesis es un barrio 18 con una facción de pandilleros salvadoreños, de la Mara Salvatrucha, y aliados, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que se ha hecho. Y te pregunto algo en ese caso, porque otra de las cosas que se predecían en su momento era, Bukele lo que está haciendo es empujando a las pandillas afuera. Obviamente capturó un montón, tiene un montón en el SECOT y todo, pero ese fenómeno es como una bolsa de agua. Él empujó aquí, hizo presión, y eso van a irse hacia Honduras y a Guatemala, en alguna medida Nicaragua, pero Nicaragua es un país totalitario donde los derechos humanos son lo último. No que aquí importen mucho, pues, pero ahí importan menos. Digamos, con garantías procesales muy distintas, no es un sistema garantista. Entonces, una de las hipótesis era que eso nos iba a revirar en la cara, especialmente a los guatemaltecos. De hecho, hay otro subgrupo que no recuerdo ahorita si es de la Mara Salvatrucha o del Barrio 18, que se llama el de los, así se llama, el de los. Y ellos traen pandilleros. Eso es lo que dicen en un periódico, ¿verdad? Sí, es lo que dicen en un periódico, ¿verdad? Pero tiene sentido porque los traen y los ubican en ciertas zonas que coinciden, según las notas periodísticas, con las zonas en donde ha incrementado la violencia. Entonces, son hipótesis que uno tiene que cruzar. Hace falta mucho trabajo cualitativo, trabajo de campo para saber qué está pasando en los territorios, pero tener profundidad en la explicación. Sí, dale. No, esa hipótesis del Salvador yo creo que es importantísima mencionarla, porque nosotros hemos preguntado en diferentes espacios y realmente nadie te da una respuesta certera, o sea, no se sabe, porque al final es difícil también averiguar esto, incluso para las fuerzas de seguridad que deberían de poder, pero no tienen, o tal vez tienen esa info y no te la dan, ¿verdad? Pero es importantísima porque justo, digamos, a mí personalmente, la preocupación que me da El Salvador es esa. Tenés ahí yo creo que ahora ya van como en 90,000 presos o más. ¿Y qué pasaría si se muere Bukele y se pierde el control de esa y liberan a los perros, dijo. Imagínate, sí, o sea, se viene para... ¿Qué efectos va a tener? Y ahí sí ya sería un efecto de gobernabilidad. Sí. O sea, en El Salvador antes de Bukele, las pandillas gobernaban desde la cárcel. Claro. ¿Verdad? Es cierto, es un país más chiquito, es, digamos, diferente a Guate, pero eso no se sabe. Atila y esa es la gran... los unos. ¿Perdón? Atila y los unos. Ajá, o sea, sí. es la gran preocupación, ¿verdad? Claro. Entonces esa es una segunda hipótesis que yo creo que es importante prestarle atención, porque si fuera cierta, o sea, es el efecto, justamente vos lo dijiste, ¿verdad? Como que apachas acá y sale la pelota del otro lado. Entonces hay que prestarle atención porque eso podría ser una tendencia a largo plazo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, uno piensa, no sé, y lo tenía más fresco antes, tal vez debía haberlo repasado, pero no tengo mi computadora enfrente como otros, ¿verdad? Pero está el tema también de la disuasión de la inmigración, que de alguna forma uno entendería que esos flujos migratorios son una válvula de escape para la presión social de las condiciones malas de vida que hay en Guatemala. Entonces uno pensaría en algún momento que si hay menos gente migrando, no porque quisiera migrar, que siguen queriendo migrar de la realidad horrible de Guatemala, pero las condiciones para migrar son más difíciles, eso también te genera presión, especialmente me imagino yo también
en áreas urbanas, ¿verdad? Guatemala obviamente se está urbanizando. Una de las cosas que dijiste es que está correlacionado área urbana con violencia. Entonces uno pensaría, se está urbanizando, pues tendería a crecer la violencia, sobre todo si las instituciones no están a la par y a la altura de lo que exige la urbanización. Puede ser también que tenga que ver eso. Otra cosa que puedo lanzar, digamos, así solo estoy tirando cosas que uno irresponsablemente dice o replica y que uno escucha, ¿verdad? Entonces está ese tema. Dificultades en la inmigración irregular que se daba antes, eso te genera presiones y te puede expresarse en violencia. O hasta nuevas formas de criminalidad, ¿verdad? De hecho, sí tenemos evidencia anecdótica de eso, pero que sí se ha hablado en los medios. Cuando estábamos trabajando en Palín, nos decía la gente, es que aquí extorsionan. Y un día, después de 2 años de estar trabajando ahí, se me ocurrió, al fin, va a preguntarles, ¿a qué se refieren con extorsión? Cuando dicen extorsión. Y entonces nos empezaron a explicar que es que aquí hay prestamistas colombianos y nos prestan dinero y después nos están a llamar y exigir. ¿Verdad? Entonces era un nuevo fenómeno y la gente con los marcos de acá decía, esto es una extorsión también, ¿verdad? Pero eso eran es un usureros, loan sharks. Pero no sabemos y también lo hemos preguntado en diferentes espacios, o sea, qué información tenemos de colombianos, incluso el tren de Aragua, ¿verdad? No sabemos si está presente o no en Guate, yo no sé, ¿verdad? Eso te iba a decir yo también, cosa, ¿verdad? O sea, digamos, este flujo, uno pensaría no solo la gente guatemalteca que quiere emigrar, sino esos inmigrantes que uno mira en la calle, y la verdad es que es instintivo y uno tiene que también cuestionarse muchas cosas. Pero... ¿Qué vos les tirás el carro o qué? No, pero tiene uno que reconocer que uno... Cuando el tema es teórico o cuando son guatemaltecos o inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos, uno lo mira con una lupa de simpatía que de repente cuando tenés aquí al nica o al venezolano y todo, o al mexicano, lo sentís distinto. Y uno tiene que interpelarse en ese momento y preguntarse por qué yo lo veo distinto, etcétera. Pero uno se pregunta también si esas personas que antes fluían igual, que no son de Guatemala, tienen que ver con eso. Sí. Te preguntaba, narco también, por ejemplo. Tiene que ver que tengamos, digamos, digamos, esas dinámicas, porque estamos hablando de pandillas, esas están relativamente, tienen que ver con el tema de trasiego, pero tienen que ver también con narcomenudeo y otras cosas ilícitas de áreas urbanas. Sí. Pero el tema del trasiego son otras estructuras, y esas también tienen disputas de plazas y tienen episodios de equilibrio puntuado, pero tienen también episodios muy dinámicos, ¿Hay algo de eso que se sepa, que está la plaza siendo disputada, como cuando sabíamos que los Zetas se estaban entrando como nuevo jugador, efectivamente, y que hubo una disrupción en su momento? ¿Se sabe algo de eso en ese momento? No, yo no he escuchado nada, pero sí es una beta importante ver si porque en América Latina hay redes criminales muy bien conectadas, ¿no? Y bien diversificadas en todo el proceso criminal, ¿no? Desde el trasiego, desde el negocio, desde el almacenaje, desde la cobra de renta, etcétera, ¿no? Y yo no sé si esas redes ya están empezando a penetrar en la dinámica de la ciudad, principalmente por un factor, y eso es pura hipótesis, ¿no? El aumento de consumo de drogas, por ejemplo, ¿verdad? En diferentes zonas de la ciudad. Es decir, porque una de las cosas que sí pasó en México fue que los cárteles de la droga tenían presencia en barrios, especialmente en barrios medios bajos y bajos, porque había un mercado capturado ahí de consumo de cocaína y de otro tipo de drogas, ¿no? Entonces había una relación que tenía que ver con el incremento de la violencia y el incremento del consumo de drogas en ciertos lugares, ¿no? Y si tú tienes más compradores, obviamente vas a querer acaparar ese mercado, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? No sabemos cuál es el consumo de drogas en la ciudad, no sé si hay un aumento, y que ese aumento de consumo pudiera ser algo que llame la atención de algunas estructuras criminales más allá de las pandillas que hacen clic con ellas y que entonces dicen, estamos interesados en este mercado que puede ser pequeño o no sé, digo, tirando hipótesis como lo que está Pero diciendo. Pero en lo de la Mesía, ¿no? Sí hablamos hoy en la tarde, sí, ¿verdad? Sí, porque también. yo justamente le pregunté a Walter, como él conoce mucho el lado mexicano, si la disputa en la Mesía, o sea, ¿por qué se están disputando ese punto? Y si tenía algo que ver con el fentanilo, o con la transición de cocaína a o con fentanilo. los cabecillas de ahí que han estado en el ojo del huracán de la persecución de Estados Unidos. O eso, pero Walter me dio su perspectiva desde el lado mexicano, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que
hay que recordar que el cártel de Sinaloa, el de los más grandes, está escindido, ¿no? Están los mayitos y están los chapitos. Digamos, el poder de fuego y los números los tiene el Mayo, los hijos del Mayo. Y en ese sentido había una sospecha de alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación, que es otra grande organización, con los hijos del Chapo. Y ellos están disputando con los Mayos juntos, ellos dos, Chapo, hijos del Chapo y cártel Jalisco Nueva Generación, con los del Mayo en toda la frontera chiapaneca. En ese contexto de violencia, se crea un grupo de respuesta por parte de la policía estatal, que son los pacales. Y la semana antepasada hubo un atentado contra 6 o 5 policías, y se cree que la respuesta de los policías, que ve tú a saber si no también son parte de la estructura criminal, empezaron esta persecución que terminó en la frontera, ¿no? Y yo creo que ahí la frontera es adorno. Para los grupos criminales esa frontera es simbólica, ¿no? Y creo que la presencia de los 3 cárteles principales en México es lo que está generando esta dinámica, ¿no? Aparte de lo que sucede en la ciudad, estos otros focos que se podrían incrementar si la plaza o los flujos no se controlan. ¿Y si coinciden, digamos, geográficamente con un mapa de calor con una de las zonas donde está aumentando? En el barómetro. Sí, sobre todo en Petén, que tenemos información de incursiones. A eso sí hemos escuchado incursiones del cártel Jalisco Nueva Generación en Petén. Y tenemos un municipio que es Nentón, que está ahí, se comporta bien es un decir, ¿no? Se comporta con altos índices y luego baja, pero ahí está, siempre presente, ¿no? Y ahí es una de las dificultades. Si te dicen ahorita, por ejemplo, ¿en dónde subió la violencia? Que es una pregunta muy común de los periodistas. ¿En dónde subió? Y miras el mapa, pues yo creo que Walter hace un buen ejercicio de circular las regiones principales y tenemos que mencionar todas. La respuesta, hablando de las respuestas sencillas al público, ¿verdad? La respuesta sencilla es Guatemala y Villanueva, la ciudad de Guatemala y Villanueva, pero no podemos ignorar lo que está pasando en la Mesía, ¿verdad? Sí. Y otra, la pregunta, tal vez la más difícil de responder. Hay otra hipótesis que yo tengo también. A ver. La doy ahorita, va. Mira, tiene que ver con las armas de fuego, por eso mencioné el estudio de Carlos, ¿verdad? Y bueno, no solo de Carlos, sino son dos académicos más con él, ¿verdad? Pero nosotros tenemos datos aquí que por solicitudes de información pública, la DGCAM y el Ministerio Público, hemos logrado tener acceso a ellos y unas de importaciones de arma de fuego de la DGCAM del 2001, enero de 2001 a febrero de 2023. ¿Verdad? Se importaron más o menos 532.919 armas, medio millón de armas de fuego. En promedio, 23.170 armas de fuego por año. Hay varias, cuando miras la línea de tiempo, ¿verdad? Hay como 3 picos. Durante el gobierno de Óscar Berché, 2005 a 2007, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, 2013 a 2014, y durante el gobierno de Alejandro Yamatei, del 2020 al 2021. Aquí podemos hablar, hay patrones de qué países vienen, el 80% viene solo de 7 países, Estados Unidos y Turquía, los principales, y luego Italia, Argentina, Israel, Brasil y la República Checa. Cuando miras el tema de las incautaciones, ¿verdad? Que son las incautaciones por parte del Ministerio Público, justo miras de 2008, en total, les voy a decir, incautaciones de enero de 2001 a abril 2024, 21.141 armas incautadas. Es decir, menos de las 23.170 que entran en promedio al año, ¿verdad? En todo ese periodo. Cuando miras el patrón en el tiempo de las incautaciones, 2008 empieza a subir un poquito, 2009 más, 2010 es el pico por la ley de armas y municiones, probablemente, ¿verdad? Y fue cuando salió esa ley. Pero a partir de ahí, y es 2010, empieza a disminuir, y hasta la fecha ha ido disminuyendo la cantidad de armas incautadas. A la vez hay que pensar que están entrando en promedio 23.000 armas al año, ¿verdad? Al mes, perdón. Hay una presión anual, de armas entonces entrando y no se están incautando. Entonces, inmediatamente uno que sabe, y las armas de fuego están directamente relacionadas con la cantidad de homicidios, te preguntas si esto también no tiene que ver, ¿verdad? Están incautando menos armas por razones desconocidas, no sabemos por qué, y están entrando un montón de armas. Esto puede tener, y no se habla mucho. Pero podemos pensarlo, y esa es la última que yo quería hacer, digamos, y qué bueno, me sirve para hacer el segue. ¿El qué? Segue. La continuación, digamos, la tangente, pues. Y es la políticamente más sensible, la que se maneja con mayor responsabilidad, pero hay que hacerlo.
A este ministro se le permitió prácticamente cambiar a todo su equipo. Es el único que se le ha dado este privilegio. Hay una debilidad en este caso de la forma como se están haciendo las cosas, que se estén haciendo de una forma peor, objetivamente peor a como se estaban haciendo. Es difícil, ¿verdad? Porque uno piensa la destrucción que hizo de la Policía Nacional Civil Jimmy Morales, de los procesos que se venían de recuperación institucional y de la reforma policial, y que lo tiró todo por la borda con tal de iniciar la cruzada de la impunidad en el 2017, ¿fue eso? Sí, 2017. El manejo, digamos, con los engendros que tuvo de ministro de Gobernación Yamatei. Jiménez, pues, es un tipo de un talante distinto. Sin embargo, tampoco se le ve que ha tenido todas consigo y obviamente ha hecho un revamp completo del equipo. Sus cuadros fuertes, por ejemplo, se han ido desgranando, se han ido yendo. Palencia la movió, digamos, del viceministerio primero, el más importante o el más sensible con los temas de seguridad, lo mueve al quinto, a Claudia Palencia. Se ve que no hay un equipo sólido dirigiendo presidios. Prescinde, obviamente, porque tiene que hacerlo, de Werner Ovalle, en ese caso, que era una de sus cartas más importantes, porque ahora es superintendente de la SAT. En fin, cambia de asesores. El tema tiene una presión el ministro. Es muy claro que el equipo o está con una presión que no está aguantando o no está haciendo las cosas bien. ¿Hay algo que se pueda ver a nivel de indicadores o de política pública que nos diga tiene que hacer ajustes este gobierno porque obviamente no está haciendo las cosas y no está a la altura de la tarea? Mira, yo lo que diría ahí, básicamente, o sea, difícil, ¿verdad? Porque hay un montón de aristas que hay que considerar ahí, pero una de las cosas que sí creo yo que no se ha hecho mucho es hablar precisamente de este problema de las armas de fuego. Es un problema increíble. Sí, porque si me decís, por ejemplo, que las incautaciones han bajado, pues las armas siguen entrando. Y no hay más licencias, por ejemplo. Y tenés, o sea, entonces, evidencia de que están directamente, que son un facilitador. Pero eso es un fenómeno de este gobierno, por ejemplo. No, esto es un fenómeno súper difícil, ¿verdad? O sea, justamente si vos miras la ley de armas y municiones, o sea, por ejemplo, la DIGECAM tiene 21 funciones. Y cuando las lees son funciones súper difíciles que uno no sabe si realmente las hace o no. Es decir, aquí vos entra un arma legalmente, se registra y a partir de ahí el Estado, como nos decía un experto en el evento del año pasado, a partir de ahí el Estado no vuelve a saber qué pasó con esa arma de fuego hasta que aparece en una escena de un crimen, ¿verdad? Vos puedes tener una... No hay chequeos, no hay revisiones, no hay... Es una cuestión que además puede empeorar porque suponete ahorita ya en Estados Unidos hay armas impresas en impresoras 3D. Y eso, imagínate que empezara a pasar acá. Seguramente no, algo debe haber. Algún... O sea, y son armas letales también. Entonces, uno mira esos freaks así, esos engendros en TikTok con sus cuentas y dice, ese cuate tiene está imprimiendo armas. Sí. Está imprimiendo armas. Entonces yo creo que a este tema hay que hablarlo, ¿verdad? Sí. Hay que hablarlo y hay cosas que no se hablan. Y yo he visto que la reacción es a la defensiva, ¿verdad? No, claro, hay gente que así muy trompista, ¿verdad? A mí no me van a quitar mis armas. Tranquilo, si no es a todos. O sea, yo estoy seguro que hay gente que maneja muy responsablemente sus armas y todo. Pero hay unos locos ahí que tienen un arma. Un gran problema, y que lo habíamos discutido con Walter un poco, es el hecho de que las armas en Guatemala está reconocida su portación y su tenencia como un derecho constitucional, ¿verdad? El artículo 38, tenencia y portación de armas, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que, no, Dios guarde, lo decís en algún lugar, es como, no, eso es dificilísimo cambiarlo. Eso podrías argumentar que va en contra de la vida, en contra de de algunos de las cosas que dice la Constitución, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablar estas cosas, verdad? Yo creo que eso es importante. Entonces, se tiene que hablar, discutir el tema y tratar en conjunto con todas las otras políticas que hacen el tema obviamente es que está interrelacionado con tantas cosas y tenés una institución tan débil y en Guatemala se trastocan tanto los temas que tenés que decidir por dónde comenzar. Entonces uno esperaría, ojalá que los que están sentados en el Ministerio de Gobernación por lo menos tengan claro estos datos, su interrelación, y que tomen decisiones con base también obviamente en la institución que tienen, las fuerzas que tienen, los retos, porque ese es el tema, ¿verdad? O sea, tampoco les podés pedir hagan esto
si no tienen las herramientas con qué, ¿verdad? O sea, o sea, es muy complicada la papeleta, no queremos tampoco. Por eso decía yo que hay que ser responsables con ese tema. Creo que todos estamos desesperados con esto, todos te transmite, digamos, mucha duda este gobierno, en específico el ministro de Gobernación, con este tema, pero hay que reconocer que es una papeleta sumamente complicada. Creo que ya estamos como para cerrar, pero Walter quiere... En esa parte... La responsabilidad de la disminución de la violencia no es únicamente el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Yo no sé cuáles son los mecanismos mediante los cuales se evalúa el trabajo del equipo y los resultados, porque el año pasado se hablaban de buenos resultados y ahorita tenemos de febrero a la fecha con malos resultados y seguramente ellos tienen sus métricas para renovar el equipo, ¿no? Desconozco totalmente ahí y no puedo meterme en esa discusión. Pero sí puedo decir que existe evidencia en América Latina de qué funciona para combatir y reducir los homicidios. Hay evidencia, hay una muy robusta, hay otra que es promisoria y hay otra que definitivamente no sirve, ¿no? Por ejemplo, militarizar la seguridad, eso no sirve, ¿no? Pero hay otras cosas que sí sirven. Y dentro de las cosas que sirven es un sistema de justicia robusto, fuerte, independiente. Eso sí es un disuasorio. Una fiscalía que se dedique a investigar, a inteligencia y a procesar. Que hablando de los datos, solo te meto ahí el tema de cómo se distorsionan. Te dicen ahora que ha subido la efectividad del MP, pero lo que hacen es descartar. Y desestimar y desestimar. Exacto. Sí, y la otra es la parte operativa policía, pero con una dimensión de inteligencia y de acceso a información y de robustecer las capacidades de investigación. Es decir, son tres pilares importantes. Ahorita pareciera que el ministro, no el ministro, pareciera que el Ministerio de Gobernación es el único responsable, es responsable, por supuesto, pero hay otras dos instituciones, el sistema penitenciario, otras tres, que deberían estar... Bueno, de Gobernación. Sí, es cierto. Hay otras dos que deberían trabajar y poner la mira en trabajar coordinadamente para entrarle al tema, ¿no? Pero no se hablan de esas dos instituciones, el sistema de justicia, ¿sí? Que es muy importante, y el Ministerio Público, ¿no? O el otro es la MUNI, güey. Exacto, no, sí, eso iba a decir. Pero las no, lo digo en broma, pero es en serio. Las municipalidades podrían tener programas de prevención. Y alerta temprana, monitoreo, el sistema de... Incluso la forma de diseñar las áreas urbanas, que hay formas de diseñar para reducir rosado, la probabilidad. Pero voy a hacer aguafiestas, y una de las cosas que no es tan robusta es trasladar el tema de seguridad a las municipalidades en América Latina. No hay evidencia concluyente. Claro. Sí, claro. Sí, y tampoco entrarle al tema de alumbrado, de banquetas, de digamos, en este caso, como es un tema que tiene que ver con capacidades operativas, escala, control, tenés una necesidad no, y lo que estás diciendo no es desconcentrarlas y que las municipalidades tengan la seguridad per se, porque entonces no empiezan a competir. A mí se me ocurre, por decir una tontería, el famoso caso del Zodiaco. Como un ejemplo de eso en California, ¿verdad? O sea, tenían tantas pistas y no las podían conectar porque una era la policía de Vallejo, la otra era la de Los Ángeles, la otra era la de, no me recuerdo cuáles eran los otros condados allá, pero era difícil precisamente porque competían entre ellos para tener una dinámica colaborativa. Pero yo creo que las munis sí juegan papel importante en con estas políticas públicas, y también, digamos, con ayudar precisamente, sistemas de monitoreo, cámaras. Hay que darle armas a la policía municipal. Sí. Bueno, si no ya no nos van a ver porque se nos extienden, pero la verdad es que es un tema interesantísimo. Creo que hace ratos queríamos armarlo con Dani el programa y da para otro programa, así que pensemos en cómo profundizarlo, pero antes de que se nos vuelva un podcast de 2 horas, pues ya veo a Andrea así que me está haciendo, ¿a qué horas vas a cortar a estos? Pero ha sido interesantísimo, verdaderamente les agradezco mucho haber traído rigor, haber traído ciencia a una discusión que es muy emocional en el país, así que en mejores manos no habría podido caer el podcast del día de hoy. Muchas gracias, Diálogos. Gracias, Daniel, Javier, por la invitación. Un gusto, Javier, gracias. Y a la audiencia, ya saben, como siempre, muchas gracias por ser el tercer podcast de Guatemala producido después del Rezo del Rosario de la Arquidiócesis de Escuintla y de Casa de Dios. No podemos competir con eso, pero ustedes nos han puesto en el podio. Sin embargo, sí somos el número 1 en los temas que manejamos: cultura, economía, política pública, obviamente análisis político de coyuntura, en fin, historia, arte. Gracias por hacer de esto una comunidad viva y nos vemos a la próxima.